Bienvenido, Pedro Rosa, CEO de Todo Barro, Ujú. una empresa que ahora, si quieres tú, no, bueno, seguro que vas a hablar mucho de lo que haces y de los principios, de los valores, de cuál es el propósito en el que estáis. Pero primero es un poco que te presentes tú si quieres, que nos cuente algo acerca de ti, qué haces, quién eres, todo lo que tú quieras Bueno, contar. pues em, tú me has introducido ya con el nombre, vamos con lo siguiente, que sería, sí, soy el CEO de Todo Barro. Voy a explicar qué es por lo que estoy aquí ahora hoy básicamente, así que voy a explicar un poco lo que es Todo Barro. Todo Barro es una empresa que nos definimos con un concepto de neoartesanía, una empresa de neoartesanía. ¿Qué es neoartesanía? Nosotros, dentro de las definiciones del término, donde nos hemos ubicado mejor, artesanía es toda aquella empresa que tiene una inspiración en la tradición. En este caso nosotros tenemos la tradición arquitectónica vernácula andaluza y en la cerámica. Es el origen de nuestra inspiración. Hacemos un producto obviamente artesanal, tenemos de inspiración de tradición artesanal, pero para nosotros es muy importante el diseño. Es decir, la inspiración en tradición, pero con un diseño actual. El diseño para nosotros es una bandera diferenciadora, por lo que nos han empezado a conocer pues, el cliente final, prescriptores, estudios de interiorismo y demás, y consumidores finales. Entonces, a partir de un producto, de una inspiración, un producto artesanal, en donde nos inspiramos en arquitectura tradicional, con un diseño actual, nosotros lo que le hemos añadido es un alto grado de personalización. Vale. Ese alto grado de personalización que hacemos en el concepto de neoartesanía es porque al final los estudios, que son nuestros clientes, demandan eh, exclusividad. Todo el mundo quiere diferenciarse y de alguna manera todos quieren poner su sello. Entonces eso lo captamos nosotros en la esencia, porque el producto artesanal per se es personalizable. Claro. Lo que tuvimos que hacer es simplemente llevar ese producto artesanal, pues intentar ubicarlo no solamente en España, sino a nivel internacional. Y para eso tuvimos que rodearnos de un equipo multidisciplinar en que no solamente había artesanos, sino también había diseñadores, arquitectos, interioristas. Tuvimos ese equipo multidisciplinar para ofrecer ese grado de personalización. Entonces ese es el core de lo que es inicialmente el concepto de neoartesanía por el que nos conocen actualmente. ¿Hacia dónde vamos? Es un concepto de neoartesanía que evolucionamos con la incorporación de I+D. El I+D para nosotros es fundamental, no solamente para desarrollar productos técnica y estéticamente muy diferenciadores, pero sobre todo el concepto de ecoinnovación. El, el barro, la cerámica per se, puede ser, junto con agua, produce el efecto botijo, evapotranspiración, da fresquito. Entonces nosotros nos quisimos ubicar en ecoinnovación a futuro, que es lo que estamos haciendo en varios proyectos de investigación, ecoinnovación bioclimática y ecoinnovación basada en circularidad, porque fundamentalmente Vale. eh, todos los que conformamos Todo Barro somos apasionados por la naturaleza. Wow. Entonces, para mí era, tarde o temprano, yo digo, te tengo que aportar algo. Entonces, mi aportación es que la empresa tiene que ser un referente en economía circular a futuro. Es un sello de diferenciación y aparte, con el I+D y la ecoinnovación, posicionarnos no solamente en productos de diseño, sino en productos funcionalmente bioclimáticos. Wow. Y esa es la esencia de lo que es el Ya, concepto de ya has neoartesanía. insertado un montón de palabras que no sé cuántas se pueden entender o no, pero suenan muy bien. A veces entiendo un poco por ver todo lo que cuentas, porque no sé, yo cuando te escucho hablar de estos temas me parece tan innovador y sobre todo pienso en la mezcla de, a ver, neoartesanía hablas, ¿no? De lo tradicional, lo artesano y lo customizado, lo personalizado, con toda la parte pionera de innovación, lo nuevo, toda esta parte más I más D o experimental de incluso de, bueno, de generar nuevos materiales, creo, hasta donde Ujú. me ha llegado a contar, hacéis cosas como muy innovadoras. Hay una mezcla, una empresa andaluza, por cierto, bueno, malagueña, realmente se puede decir, aunque tiene una proyección muy internacional, una mezcla de lo antiguo con lo nuevo. Ujú. Me recuerda mucho también a Japón. No sé si tú eres un aficionado a Japón, pero de cómo es una cultura que mezcla mucho lo tradicional con todo lo más tecnológico e innovador. Y eso son como ya señas de identidad de lo que es Todo Barro, Correcto. hasta donde me cuentas.
Sí, sí, además también soy apasionado de la cultura y de la historia japonesa. Ah, o sea que también es un tema que no me imaginaba yo que te Soy, gustaba a ti. soy un friki, aparte de los cómics, me Sí, gusta sí, la sí. historia y en el Sí. tema de me encanta todo el periodo de... Ah, bueno, es verdad, sí hemos hablado de la parte de manga sobre todo, o de cómic. Me encanta el cómic y manga, Sí, 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 sí. pero aparte todo el tema de historia japonesa, pues siempre me han gustado toda la época, bueno, del shogunato Tokugawa, toda esta Ah, historia, vale, sí, es que entonces... eres un y, friki, sí, es verdad. De hecho, hablamos de la entrevista que hicimos a Miguel Ángel, el CEO de Comic Store, que le echaste un ojillo porque te sí, gustan sí, estos le temas eché de... porque me encanta. Y yo desde chico yo aprendí a Sí. hablar inglés porque me encantaban tanto los Ah, cómics claro. Es una buena que motivación. compraba los cómics en inglés y de esta manera me los fulminaba. Entonces, vamos, a mí la historia japonesa me encanta y el modelo japonés y en lo que estamos haciendo en Todo Barro, pues básicamente sí, estamos haciendo una integración, digámoslo, entre el mundo de lo que sería el paso del legado nuestro, el legado cultural que tenemos, pues al fin y al cabo estamos en Andalucía y tenemos un rico legado arquitectónico que desgraciadamente no se pone en valor a día de hoy. Esto es la realidad. Entonces estamos poniendo casas nórdicas y casas cuadradas llenas de Correcto. cristales, Es una que, moda imparable, pero bueno, moda que espero que acabe pronto, porque realmente al final bioclimáticamente son horribles y sí. no tienen nada que ver con el estilo andaluz. Entonces yo entiendo que la arquitectura vernácula en sí misma es una arquitectura Mm. bioclimática. Nuestros ancestros se fabricaban las casas eh, basado en economía circular, porque lo cogían del entorno, de los materiales que tenían del entorno, y lo utilizaban a base de ensayo y error por Mm. generaciones. Hacían construcciones eficientes para el lugar que vivían. Entonces aquí estaban los muros de tapial, que son Ah, bioclimáticos, el encalado de las paredes wow. y una cantidad de recursos que Al esas final, casas son frescas tú eres comparadas con las de hoy. un estudioso, un conocedor de los orígenes de las construcciones, sobre todo aquí en España, Andalucía más en concreto. Sí, me ha gustado la historia a nivel general y en particular a mí toda la historia del Al-Ándalus Mm. siempre ha sido un periodo que me ha encantado. Entonces, soy un Por el admirador de todo lo que es esplendor en cuanto a arquitectura. la arquitectura, en El cuanto a legado la... andalusí en sí mismo siempre Mm. me ha encantado. Entonces, Entonces sí que defendéis un poco esa vuelta a los orígenes, a prácticas, no sé si ancestrales, pero en fin, que no, luego no sería son tanto las prácticas centrales, pero sí sería la inspiración. Es la decir, no tenemos inspiración. que hacer las cosas como lo hacían Sí, sí. nuestros ancestros, pero sí recuperar la sabiduría. La sabiduría y aquello que en esencia se puede Exactamente. inyectar hoy en día con tecnología, con investigación, con ideas como muy innovadoras. Yo a ti te veo siempre como una persona muy creativa, tienes esa capacidad para, o incluso hablamos de que eres como muy visionario, tienes un superpoder que es ver el futuro, no los números de la lotería, Después pero diremos mi palabra de mi percepción de lo que es un visionario. vale, vale. Oye, yo sí te veo así hasta donde te conozco como alguien que tiene esa capacidad para hilar fino, leer entre líneas, ver tendencias y toda la parte está de significado, de concepto, de valores. Las cosas significan en función de los relatos que contemos, ¿no? O sea, que Correcto. pues las construcciones y los lugares en los entornos en los que vivimos tienen mayor o menor importancia dependiendo de todo lo que tú ves, que son cosas que yo cuando te escucho me fascina. Me has contado, desde iluminación hasta colores, hasta texturas, entornos, espacios. No, correcto. ¿Cómo se hace para ver todo eso? Bueno, en realidad, si tuviese la receta de cómo hago, lo ¿Escribes un mismo libro? empezaba a escribir libros para ello, pero al final todo ha sido, yo creo que como todo en la vida, en el caso mío concreto, es un cúmulo de experiencias que se han ido acumulando y que progresivamente, con un foco, Hmm. ah, en este caso fue el foco en el proyecto de Todo Barro, focalizando en el proyecto hacia el punto final que quería ir, toda esa experiencia de toda una vida, en donde básicamente acumulas experiencias y en el caso mío yo recuerdo aquello que me ha gustado y me ha impactado. Vale. Entonces todo eso va acumulando. Entonces sí me he dado cuenta con el paso del tiempo que soy bueno integrando. Ujú. Entonces, integrando y acumulando experiencias y conectándolo una con otra. Entonces, la consecuencia de lo que soy ahora es consecuencia de mi experiencia que he vivido. Entonces, en el momento que puse un foco, en este sentido, en el proyecto, para intentar aportar mi experiencia y formación en administración de empresas,
Dice, eso fue lo que me dio luz en una parte, de decir, necesito montar un plan estratégico de esta manera, y ya pensaba estratégicamente. Pero por otra parte, pues cúmulo de experiencia, de frustración, porque yo he sido siempre una apasionada de la naturaleza y me ha frustrado mucho pues cuestiones de cómo va el mundo evolucionando. A la Me espalda de la entristecía. naturaleza o de... Exactamente, entonces tampoco sabía exactamente cómo aportar. Ah, hasta que al final, bueno, por ensayo y error, vi que la mejor forma para aportar era a través de lo que yo podía, ah, de aquellas partes que dependían de mí. Y lo que depende de mí son las decisiones en mi empresa. Claro, sí, sí. Entonces, en otras cuestiones, pues empecé a economizar energía porque no aportaban nada, entonces dejé de debatir, de opinar, entonces ya fui hablando menos y actuando más. Y mi campo de actuación realmente es aquello en el que tengo realmente influencia. Y esa es básicamente la empresa. Entonces, aquello que puedo influir en la estrategia y en la filosofía de la empresa es una extensión. En la dirección en la que va... Exactamente, en la dirección. Entonces, claro, soy apasionado de la naturaleza, me encanta. Porque soy capaz de pensar circularmente. Porque siempre me ha gustado la historia, he leído la historia, he visto cómo la arquitectura se ha ido evolucionando. Porque eran bioclimáticos nuestros abuelos, eran bioclimáticos porque utilizaban las piedras o la cerámica porque no había piedra, es decir, del entorno. Entonces, ya fue hilando de esa manera, con lo cual al final estoy muy orgulloso de la historia nuestra. Creo que una empresa y una marca tiene que tener esencia y identidad. Entonces, digo, que creo que habían elementos suficientes como decir, digo, yo creativamente creo que en este foco, no solamente estratégicamente, creo que podemos aportar cuestiones diferenciales, sino básicamente me lo paso bien. Te diviertes también, incluso. Sí, me lo paso bien, sí, ¿Desde aunque al final me esté quejando casi todo el día. ¿Dirigir una empresa? ¿Cómo puede ser divertido dirigir una empresa? No, a ver, divertido me da un poco, me he flagelado demasiado. Pero creo que al final hago lo que quiero, básicamente. Entonces, algunas veces hay que echar unos freno a mano y veis por qué está haciendo esto. Y uno no se mete a llevar una empresa, por lo menos mi experiencia, por dinero. No compensa económicamente la cantidad de preocupaciones diarias que uno tiene. Pero cuando echas freno a mano, tú dices, ¿y entonces por qué estás haciendo esto? Y en mi caso, estoy haciendo lo que es crear. A mí me gusta crear. Y si creo y aporto valor, me gusta. Pero sobre todo si estoy creando algo que entienda que va a aportar algo medioambiental o social, medioambiental, tendría que ser la palabra. Pues como, bueno, pues esa frustración que tenía por cómo iba a la deriva de la naturaleza, pues intentar aportarlo. Y ahí es donde viene bioclimatismo, circularidad, todas estas cuestiones que ya son palabras que uno utiliza, porque al final lo que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿cómo digo que me gusta crear construcciones donde los pájaros puedan tener sus nidos? Pues se integren en la naturaleza y hay una dimensión entonces muy de conciencia social. Realmente tú no quieres quedarte con la idea de una empresa que sea rentable, sino quieres que tenga una trascendencia, que cambie incluso ciertas, bueno, no sé si prácticas o luego los lugares en los que habitamos, es integrar la naturaleza de nuevo en los entornos en los que vivimos. Sí. Y todo lo que te escucho no es branding, creo yo. A ver, tú me dices, branding vacío, barato, con palabras bonitas, sino que verdaderamente se ve la esencia de que hay un concepto, hay una filosofía, hay una guía hacia una forma de trabajar y luego eso se traduce en productos, sí, de acuerdo, por supuesto, tiene que ser rentable, pero esta es no sé si piensas que esta es la parte que más falla en ocasiones en grandes empresas o en grandes, incluso pensando en incubadoras, en las startups famosas. No sé si el pilar básico para ti es que haya una idea sólida, una narrativa, si eso para ti es como central para que luego un negocio salga adelante. Totalmente. Es decir, yo vuelvo a decir, como te indiqué anteriormente, mi experiencia a mí lo que me permite dar solidez es porque, y creerme lo que estoy haciendo, es porque me creo a mí mismo, es decir, es principal. Me cuesta decir que somos una empresa sostenible si no tenemos una serie de prácticas básicas. Entonces, nosotros ahora mismo vamos hacia intentar ser referente en economía circular.
vamos hacia lo que es bioclimatismo, pero no voy presumiendo de que lo hago, porque me creo que ahora mismo no lo somos. Hay una posición Estamos en humilde. proyectos, exacto, Sí, sí. estamos en proyectos de investigación Sí, puntero en ese sentido. Cuando vayan llegando los resultados, sí. pues podremos sacar esos proyectos. Entonces, pero creo que utilizar de una manera tan sencilla o demasiado recurrente determinados términos Le quita pierde valor. potencia y valor al final, ¿no? Sí, porque creo que está el greenwashing está hiper extendido. De hecho, sí, esa es la... Entonces yo creo que todo el mundo, la gran mayoría de las empresas lo hacen por normativa Sí, 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 sí. y segundo por un marketing muy vacío. Es un marketing vacío, Entonces claro. a mí eso intento alejarme, no me lo creo, entonces preferimos hacer proyectos que realmente creo que tienen un calado y con los resultados pues ponerlo. Acciones y no tanto palabras vacías y el famoso greenwashing, que eso tiene que ver, no sé cuánta gente sabrá lo que es, pero es esa utilización de todas estas nuevas medidas que tienen que ver con sostenibilidad, entiendo, y con, en fin, reciclar materiales y con lo ecológico, que no sean palabras vacías para cumplir normativa y se pongan un montón de eslogans, sino que verdaderamente haya una filosofía y acciones, sobre todo proyectos que son los que vosotros lleváis en Todo Barro, que verdaderamente aporten. ¿Para qué? No sé si el fin de todo, ¿qué es? ¿Que el planeta sea el lugar más habitable? Que los Bueno, vamos, igual no se puede... la experiencia que yo tengo de mi vida y al final no puede ser uno pretencioso. Yeah. Puede ser ambicioso con el proyecto, pero porque uno necesita cierta ambición y cierta visión que te permita marcar el norte. No tiene el GPS exacto para llevarte allí, pero tiene que ir con pequeños pasos que te ayude al siguiente. Entonces, ahora mismo, hacia donde vamos es intentar generar espacios que primero sean estéticamente bellos. Vale. ¿Por qué? Porque eso es básico, eso si no ocurre eso... es que si no nos compra nadie. Vale. Es que básicamente tú dices, entonces yo puedo vender lo que quiera, pero la gente nos compra porque le gusta, le entra por los ojos. Primero porque es bonito y Primero es estética. Sí. Entonces, segundo, aparte de la estética, lo que tiene el producto es que tiene una funcionalidad. Si eres capaz de tener estética y después el producto es estéticamente funcional, es decir, un ejemplo, si tienes un patio y en el patio tienes una celosía, ya es bella, te recomienda la bella. Pero si la celosía aparte está estudiada, está bien posicionada en una parte del patio, en donde hay corrientes cruzadas, y esa celosía pues recorre en una parte de ella, tiene agua, pues la celosía es fresquita. Claro. Entonces estamos haciendo funcional. Entonces, Estética aparte de ser estética, funcional. es funcional. Y por último, si yo te cuento, tú me dices a mí qué celosía más bonita y qué fresquito hay, y yo aparte, cuando ya te ha gustado la celosía, has visto que es fresquita, te digo, y aparte, esa celosía se ha hecho con el reciclado de un residuo. Pues ya Entonces, cerramos el círculo, el que tú siempre hablas. Exactamente, cerramos el círculo. Factores. Pero yo no te voy a decir que esa celosía está hecha con el residuo como primer término. Esa es la realidad. Yo tengo que hacer la celosía estética. Primero, que sea estético y segundo, lo otro viene. Tiene una funcionalidad. Y tercero, ya una vez que te ha gustado, te cuento el storytelling que hay alrededor de eso. Entonces yo creo que realmente es una estrategia muy sencilla, muy simple, que deberían de hacer todos. Sin trampa ni cartón. Acciones y productos reales y lugares bellos, y luego viene lo otro, claro. Pero para llevar todo eso a cabo pues hace falta mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha inversión, porque no es tan sencillo. Y una idea siempre que vaya para el norte. Dice, vamos a ir para allá. Entonces, al final, nuestra aportación, pues intentar llegar a un tipo de construcción con inspiración andaluza, esencialmente bioclimática y alejado del tipo de construcción que desgraciadamente ahora mismo podemos ver en todos los lados. Ya, que es el efecto IKEA o un efecto globalización que implica todo igual, incluso importando pues tal vez estilos arquitectónicos que no tienen nada que ver con nosotros, incluso, que tampoco pasa nada porque haya algo de fusión, sin duda, pero... en su justa medida, todo con equilibrio, en su justa medida, yo creo que a todos nos gusta. Todos nos necesitamos. Cabañas nórdicas, no hace falta. No hace falta. No tiene sentido con mucho cristal. Las grandes ventanas con cristales y un aire acondicionado con una piscina con un césped gigantesco.
Y está claro que la humildad también es parte de tu sello, intentas estar en esa posición y el impacto que tendréis será limitado, el que tenga que ser, pero yo sí veo en toda esta narrativa algo más potente al margen de los proyectos reales que hagáis, que es lo que puede inspirar a otras personas, a otras empresas, a entender que tiene sentido todo esto que planteas, que hay que pensar de otra manera diferente y yendo un poco a la parte del origen, del principio, viendo tus principios o pensando un poco también en consejos, en recomendaciones para alguien que tiene una idea, que quiere hacer crecer una empresa. No sé cuánto tienes tú en tu recámara de aprendizajes dolorosos o precisamente de los errores que sabemos que a veces de los que más aprendemos. ¿Tienes alguna idea, sin darte un decálogo ahora de qué hay que hacer, idea que pueda ser útil para alguien que empiece? Primero tiene que tener para mí lo básico es tener un propósito muy fuerte. Como no tengas un propósito muy Un fuerte, sentido de lo que... tienes que tener, yo en mi caso, el propósito que tenía muy claro que tenía una pasión, que era la naturaleza. Sí. Me encanta, me apasiona y por eso pienso siempre en ello, ¿no? Es decir, el impacto que tiene hacer esta acción, cómo puedo mejorar, me encantaba. Pero segundo es, esa pasión tengo que comer, o me hago activista o me hago... práctico entonces digo, mis habilidades están hechas más, pues soy capaz de crear, ¿no? Y se me dan bien generar y se me da bien el apartado estratégico de negocio. Entonces, pues fui pensando, digo, ¿cómo puedo articular eso? Pero el propósito era el que me ayudaba a mí, porque normalmente cuando uno diseña una estrategia o diseña algo, lo normal, sobre todo en las primeras fases, es que nunca acierte. Hay que acumular muchos errores sí o sí. Y Esa también, es la realidad. y también en tu caso es así, o sea, que Exacto. todo barro Tío, no nace de... Claro, ahora nace con un aspecto, como tú me dijiste, ya hoy día es una empresa antifrágil. Como una empresa antifrágil, efectivamente, sí, sí. Pero la De realidad crecer es de los errores y de los aprendizajes y de... ensayo y error, y por mucha formación que yo tenga, la realidad es que el ensayo y error es imprescindible. Entonces, lo difícil es mantenerse a flote anímicamente a base de tanto error. Más que tú hablas de esas cosas que no se aprenden realmente en ninguna universidad ni en ningún máster, claro, esa es la parte más complicada de adquirir. Tener un propósito claro y luego tener también la capacidad para aplicar una estrategia que haga que eso sea viable y que sea... Tener el propósito claro, tener una estrategia y después tenerlo, la capacidad de a ti mismo hacerte de alguna manera, la palabra es resiliente, que ahora está tan de moda, pero realmente nadie te prepara para eso. ¿Quién te prepara para decir que tienes que superar muchos obstáculos? Yo creo que eso todos lo sabemos, ¿no? Hay que superar muchos, pero es que cuando lo vives es otra historia. Es otra historia, hay que estar ahí. Entonces, yo creo que hay técnicas, elementos, determinados tipos de hábitos que tú puedes hacer para de que alguna manera tu personalidad la tengas recordándote a ti mismo, dice, a ver, tu propósito, tienes un buen plan, sabes que forma parte del ensayo y error, sigue apostando, sigue apostando. Entonces, se necesita y eso es difícil. Yo en mi caso no lo he logrado con mucho ensayo y error y con muchos errores, que es la realidad. Entonces, cuando el modelo de negocio está muy pulido, pero detrás hay una combinación de muchas experiencias y entre ellas han sido los errores. Y en mi caso, a mí me ha costado superarlo. Parece que uno lo va explicando de una manera muy sencilla, pero me ha costado toda una vida. Yo he tenido negocios que he desarrollado, que han sido exitosos en su inicio y después han sido un fracaso estrepitoso. Y la somatización de ese fracaso no ha sido fácil. No es ni libro, ni terapia, ni nada de eso. Tiene que pasar uno esa travesía del desierto, y en mi caso ha sido travesía del desierto de años. No ha sido nada sencillo. Pero bueno, a día de hoy esa travesía pues me ha dado ciertos aspectos que me hacen que quién soy, y las decisiones que tomo ahora las tomo con una relatividad gracias a esas experiencias anteriores. Claro, esa es el cúmulo que te permite estar en el punto que estás hoy. Y a ver, tú me hablas de algo que implica mucha soledad y dolor y, en fin, aprender de errores, pero es muy jodido.
Pero tú siempre me hablas también de todo la red de apoyo del equipo, de la cultura empresarial, y ahí yo creo que contigo entendí bien todo el tema del liderazgo, que se habla, se cuenta, pero son palabras a veces también vacías. ¿Cómo ves tú toda esta idea de liderar, de que haya un equipo que verdaderamente en gran parte explica qué es Todo Barro, por supuesto? Tú puedes ser el pico, puedes ser una cabeza pensante, pero tienes un montón de gente que trabaja contigo. ¿Y cómo se hace para que haya un equipo cohesionado, para que todos naveguen en el mismo barco? Pues igualmente te voy a explicar, en mi caso es muy complicado. Muy complicado, eso ya lo damos por hecho. Es muy complicado porque al fin y al cabo uno tiene que dar tiene que trascender una serie de conocimientos, pero sobre todo también de actitud, que creo que es fundamental. Entonces, por mucho que uno quiera decir esa experiencia, la actitud, el propósito que uno tenga y la pasión con la que contagies al equipo es fundamental. Es decir, yo ya la experiencia que he tenido, la gente viene y va, como todos sabemos, pero el core del equipo que se va permaneciendo tiene que ser gente que comparta ese propósito. Sí, sí, sí. Y después, para mí es muy importante transmitir pasión y emoción. Es decir, si te gusta lo que estás haciendo, se nota. Vale. Y yo en mi caso lo transmito. Y no se puede fingir, es real y genuino. Exacto, entonces yo no estoy haciendo de emprendedor o de CEO porque sea mi trabajo. Lo hago porque, aunque muchas veces al día me acuerde de lo difícil que lleva esto y de tantos marrones que uno tiene que llevar a lo largo del día, la realidad es que yo estoy disfrutando de lo que hago. Esa es mi realidad en el fondo. Y eso me gusta. Se transmite. Y eso se transmite. Y después, el propósito, si es compartido, pues es mucho más fácil de llevarlo todo. Después hay una cuestión que para mí siempre ha sido importante, que es el factor humano. Factor humano. Siempre. Entonces el factor humano es tener en cuenta que nosotros somos una empresa que montamos mi hermano y yo. Entonces ha sido familiar desde el origen, con una historia complicada, en plena crisis como salimos. Entonces esa empresa familiar se fueron agregando con componentes ya no familiares, pero esencialmente... La familia se fue ampliando en realidad. Exactamente, esencialmente ha sido un trato familiar. Sí. Que hemos ido conforme vas creciendo. Para nosotros, en el caso mío, para mí ha sido muy importante trasladar no solamente mi experiencia a nivel de académica o experiencia profesional, pero también la experiencia emocional. Es decir, porque ese tipo, para mí es muy importante el ambiente. Implica mucha comunicación, implica mucho contacto también directo. Sí. Pero una vez que la empresa escala ya no es tan fácil que tú puedas estar en todo, correcto, por supuesto, pero es una actitud muy concreta la tuya, como tú hablas. Sí, es muy personal. De presencia, de ayuda, de escucha, de... Correcto. Siempre porque de primera hora hacemos cosas muy complicadas, muy complejas, las manifestamos fáciles, pero son cuestiones muy complejas, que es lo que nos ha dado esa diferenciación. Eso tiene una parte de presión, de estrés, trabajamos con clientes muy importantes, eso se nota. Entonces, al final, para mí, yo dentro de mi propia empresa no quiero estar estresado. Entonces, pero tampoco quiero que todo se estrese. Entonces, la mejor forma de romper eso es comunicándonos, ¿no? Es decir, una cultura en la que siempre ha habido una comunicación muy llana y muy plana dentro nuestra, y eso lo hemos tenido desde la esencia. Cualquiera de los miembros del equipo se lo puedes preguntar, y eso forma parte de la esencia del equipo, ¿no? Yo siempre he denominado compañeros, me ha costado trabajo decir trabajadores, aunque conforme la empresa va creciendo, la realidad es que al final tienes que diferenciar y son trabajadores los que tienen, pero la cultura de intentar que todos seamos un equipo de compañeros, hay que intentarlo. Para mí eso sí es muy importante siempre, porque el factor humano, emocional, sobre todo, es muy importante dentro para generar un buen ambiente. Si no estoy en mi propio proyecto tenso, amargado... Voy a barrer un poco para casa porque, claro, cuando te escucho, pienso en todas las destrezas o las cualidades que necesita un buen líder para generar ese tipo de ambiente y de contagio, y no sé cuánta cultura psicológica, cuánto de capacidad para comunicar es esencial entonces para que algo como Todo Barro salga adelante. ¿Y dónde se aprende eso y cómo se hace?
O si es algo que viene de casa, Eso es algo innato en mí. innato en gran medida, ¿no? Tengo, soy empático. Entonces, dentro de mí de esto tengo muchísimos limitaciones, Sí, sí, sí. pero no puedo poner una ya la falta de empatía. Soy bastante empático, de hecho, algunas veces excesivo. Demasiado. Puedo percibir tensión sin que nadie me lo diga, etcétera. Entonces, a mí eso siempre he sido accesible para todo el mundo y siempre he escuchado a todo el mundo y he solucionado. De hecho, al final, tanto conversación, tanto diálogo también tiene un peaje que pagar, y es el caso mío, de que al final acaba el día y también tiene Estás agotado necesito algo con quien hablar, ¿no? Y por eso estamos aquí. Acabas agotado de escuchar tanto. Si no, estaría uno, digo, ya acaba uno también un poco desgastado energéticamente hablando. Entonces, al final, conforme uno va evolucionando, va viendo de que para mí una de las cosas más preciadas que quiero conservar es mi energía. Y la palabra que me sale es energía. Sí. A lo largo, pero en tu exacto, yo bioenergía necesito, entonces, conforme uno va creciendo y va teniendo, pues va buscando formas de conservar esa energía. Entonces, aquí ya en el caso nuestro de la empresa, viendo lo importante que era esto, hicimos la introducción de compañera Irene, que va llevando todo el tema de coaching dentro. Entonces yo de alguna manera también puedo conservar un poco más de energía sin perder la esencia de la empresa. Pero básicamente el trato, la conservación de energía, el día a día de esto es muy importante. Porque al fin y al cabo, en la mayor parte mi experiencia es de que al final se crean burbujas o soufflés muy rápidamente de auténticas chaladuras. Temas que se acaban convirtiendo en un drama. Un drama, exactamente. Y yo he vivido dramas de eso. Lo que pasa es que uno siempre ve, más fácil ver la paja en el ojo ajeno que verla en uno propio. Entonces, yo he tenido mis propios dramas personales que a partir de tonterías. Entonces, cada vez más el tema emocional a mí, especialmente, todo el tema a nivel de psicología y emocionalidad, me ha llamado muchísimo la atención. Me ha interesado mucho desde los inicios y por mi propia experiencia en mí mismo. Yo muchas veces cuando escucho toda esta amalgama de herramientas que hay que tener casi para, en fin, en la vida en general, pero en concreto en una posición como la tuya, pregunto cuánto hay de entrenable o cuánto de esa actitud que tú tienes se puede copiar o se puede practicar y cuánto efectivamente es innato, porque es verdad que venimos con ciertas capacidades y limitaciones desde que somos pequeños. ¿Cómo de entrenable crees tú que esta actitud vital que tú tienes en cuanto a mantenerte abierto, empático, ser humilde? Yo creo que yo creo que es entrenable en una capacidad altísima. En gran medida. En gran medida. Ojalá hubiera tenido yo el conocimiento que tengo de los últimos simplemente 5 años. Porque hace 25 años uno hablaba de depresión dentro de lo que hablábamos entre los hombres y era yo no estoy chalado. Yo no estoy llorando. Es como eso, es que algunos términos han evolucionado muchísimo. Yo el término resiliencia lo empecé a estudiar hace 25 años. ¿Quién estudiaba resiliencia hace 25 años? El que tenía un problema. O los que estabais en psicología, pero el resto. Pero ahora el término resiliencia está muy bien, pero lo que hemos evolucionado en 20 años ha sido brutal. Entonces, si determinadas técnicas, terapias que existen a día de hoy, facilidades, se hubiesen tenido antes, yo en mi caso me hubiese ayudado en muchísimas facetas que después he desarrollado por mi propia cuenta, lo cual me ha dado un tiempo de ensayo y error mucho más largo del que creo que debería de haber sido el correcto. Y una vez que yo ya he visto ese tipo de técnicas, me he apuntado y entonces lo que me hace evolucionar con más rapidez. Si la actitud es la correcta, ¿no? Hay personas que a lo mejor no evolucionan en eso. Pero yo creo que en la gran medida todo, en un porcentaje muy alto, es entrenable. Y esa es la realidad. Por eso confío en cuestiones como, no hablamos de recursos humanos en todo barrio, hablamos del Departamento de Bienestar. Así lo llamáis, Departamento de Bienestar. Sí, además sí, impuesto por Irene, que es la compañera y amiga. Sí. El Departamento de Bienestar, ¿no? Entonces ya estamos hablando de cómo repercute. Velar un poco por todas las circunstancias. Exactamente. En el trabajo. Se han dado charlas y se dan formación en inteligencia emocional para percibir determinadas cuestiones. Claro, esto
hace 20 años era imposible, pero es que hace 10 también, y es que Era hace luz 5 igualmente, sí, sí. empezaban los primeros seminarios en todo esto. Entonces, pues, Así yo que creo que es todo algo es entrenable, y yo creo que en gran medida, Mm, con técnicas actuales, mm, a cualquiera que quiera emprender, yo le pondría como, tienes que tener estos 3 o 4 hábitos, son imprescindibles para empezar tu carrera de emprendedor. mm. Te van a ahorrar un montón de... Ya, Tendrás otras experiencias y otros errores, pero por lo menos esa parte se la empieza a ahorra, entrenar esto empiezan con para que ventaja. te duela menos. Sí, sí, sí. Empiezan con ventaja y es verdad que hay cosas que si supiéramos mirando para atrás diríamos qué bien, qué bien hubiera estado, ¿no? Saber esto mucho antes. A lo mejor tampoco hubieras tenido ese aprendizaje que crees que en gran parte hace lo que tú eres hoy. Y te ha convertido en lo que eres, que es pues pasar por esa travesía en el desierto, el sufrimiento. Parece como que sí o sí no hay remedio. Tenemos que sufrir algo para poder tal vez tener éxito. Es complicado llegar y triunfar y ya. Yo Y en mi quedarse caso, en tu casa. yo más que te puedo hablar de que si alguna vez triunfo, porque será a base de mucho sufrimiento. Sí. Entonces, ya, pero como al final uno tiene que ver en la realidad, ¿no? Es decir, Mm. somos lo que hemos vivido. Mm. Entonces, si hubiese vivido otra experiencia, sería otro tipo de persona. Digo, ahora la persona que soy es consecuencia, para bien o para mal, de todo lo que he vivido. Mm. Y entonces, para montar una empresa hay que estar preparado Totalmente. para todos los obstáculos, Sí, hablando sí, de una manera sencilla y amable que se te ponen en el camino. totalmente. Ya se habla mucho de equilibrio, hablabas de conservar energía, pero al final es que mantenerse en el camino es a veces lo más complicado y para eso hay que saber entonces medir y recular y saber cómo, no sé, también un momento de desconexión. ¿Cómo se hace? Porque yo me encuentro incluso en consulta con esa dificultad, personas que se encuentran o bien agotadas o fatigadas o han perdido la ilusión, hay bueno, el tema de la rutina, el hastío, nos hacemos mayores también, tú y yo que estamos ahí ya en una década de los 50. Tú, yo no. Y me interesa mucho saber cuál es tu idea de cómo mantenerse activo, cómo no caer un poco en esa desidia que a veces la vida nos da. Sí, pero yo creo que eso es, cada X tiempo caemos. Cíclicamente la vamos a Yo cagar. creo que al final eso es cíclico. Yo los ciclos cada vez los tengo más largos, Bueno, pero al final voy está bien. cayendo también en ese ciclo de cuestionamiento, Sí. que yo creo porque al final te acostumbras. Somos personas que cuando generamos hábitos de una manera ah, difícil, quiero decir, para generarse un hábito tiene que tener unas constancias. Y romper un hábito y crear uno nuevo es muy difícil. Sí, sí, sí. Es muy difícil. Entonces yo en mi experiencia me ha costado muchísimo romper hábitos que no creía que eran saludables. Por ejemplo, estar obsesionado con el trabajo Ajá. y trabajar y olvidarme prácticamente de que todo giraba alrededor del trabajo. Lo he roto lo he roto afortunadamente. He generado nuevos hábitos y después lo he vuelto a romper y he vuelto a casilla de inicio. Cometemos los mismos errores una y otra vez. Lo que pasa es que por ensayo y error ya te van tocando Mejorado. los ciclos. Los ciclos malos cada vez son más cortos. Sí, sí, Entonces, pero la experiencia mía ha sido siempre de que hay que tener un balance. Sí es cierto de que la vida te exige en momentos determinados una intención, una intensividad. Correcto. A veces hay que... Entonces no hay que dramatizar. Yo en mi caso, bueno, es la forma con que me consuelo. Tú me dirás si eso es engañarse a sí mismo uno o no. A veces toca estar con el hiperfoco y... Pero yo me voy y digo, a ver, toca. Entonces, nosotros hemos tenido, en el caso, ejemplo mío personal, un año pasado muy complicado, que había que apostar por hacer determinadas cuestiones de tiempo y he tenido que renunciar a hábitos que tenía muy, muy bien colocados. Pero sabiendo de que eso es algo temporal, porque sabe a dónde te lleva. Entonces, como el coche de Magma, le acabo de dar yo aquí al nitro para que te haya disparado, pero eso no es eterno. Pero es un sprint y luego ya hay que bajar el ritmo. Entonces ahora le pone para acá, pero sí el hábito, para mí en el caso mío, siempre ha sido, había varios, ¿no? Pero uno era el deporte. Entonces... ¿Has sido muy deportista? Siempre he sido muy deportista, después vino la etapa de travesía del navegante en que no lo fui. Sí, sí. Y después me costó mucho volver a ser deportista, muchísimo. Me costó tanto, había roto tanto el hábito, que tuve que engañarme a mí mismo de alguna manera para no sufrir. Ajá. Y me lo engañé, pues me lo engañé
Pues me lo engañé intentando decir, digo, pues fue una cosa tan tonta como que me di cuenta un día de que me tiraba más tiempo pensando en bajar a la playa a correr Ajá. que corriendo. Que verdaderamente haciéndolo, sí, sí. Entonces digo, ¿esto cómo puede ser? Digo, he tirado y digo, entonces yo tengo un amigo en Madrid que se llama José, que se dedica a temas de neurociencia. Ajá. Siempre me hablaba de cómo era el comportamiento del cerebro. Sí, sí, Y sí, siempre me decía, digo, el cerebro básicamente se me quedó, hay que engañarlo porque como sepa que sufra, te va diciendo, hay lluvia, quédate aquí que estamos más a gusto. El confort No sé, que digo, buscamos siempre. Sí, sí. entonces digo, voy a bajar a la playa y voy a correr 5 minutos. Mm. Nada más que 5 minutos. Bien, bien, bien. Hiciste como los japoneses. 5 que minutos. insertan pequeñitos pasos, ¿no? Que sean Sí. asequibles, 5 minutos corriendo. Sí, bueno, pues, Y al trote, además. pues eso exactamente. Que no daba falta. Y escondido. Y Porque como estaba con sobrepeso no quería que nadie me viera. Ah, amigo, o sea, que una O vergüenza, sea, era una vergüenza total. Todo era una Pero- vergüenza. Yo me avergonzaba de mí mismo y de la que Pero gente me viera. empezaste, Pero retomaste. empecé. Entonces me fui a la zona más oscura que había de allí, la zona de Rincoya, y empecé a correr 5 minutos. Como un delincuente. Y a los 5 minutos yo decía, ya te vas. Dice, pero hombre, son 5 nada más. No, ya te vas. Vale. Digo, y así lo voy a hacer 3 meses. Ah, ni siquiera subiendo un minuto cada día. No, 3 meses. 3 meses Porque el con 5 ejercicio en ese momento no era el físico. minutos. Sí. Era Estaba el que yo dando el hábito. quería, exactamente. Yo lo que quería era vestirme sin pensar. Ok. Porque cada vez que tenía que Ah, vestirme, automatizar eso Era sin como- resistencia. y me lo hice. Y después ya cuando hice eso, yo me di cuenta un día que bajé lloviendo, Ajá. ya digo, pues ahora le voy a meter 5 minutos más. Ah, ya, vale. Vale, ya Ya subió. voy sobrado. 5 minutos más, 5 minutos más, 5 minutos más, 5 minutos más. Así me tiré 3 años. Joder. Y cuando me di cuenta, ya estaba en bicicleta y venía al centro en bicicleta del Rincón y di vuelta. Hacías triatlón. Ya, Básicamente. No, pero vamos. Pero al final me hice una propuesta de decir, es que yo no tengo que abandonar el deporte. Ajá. El deporte tiene que estar formando parte de mi vida, Mm. como eso. Y de esa manera, pues empecé con bicicleta, después hice remo, El remo me también, metí sí, sí, en sí. remo. El mundo del remo para mí fue Mm. también diferenciador, porque también vuelve uno a la socialización a través del deporte, que es muy importante. Ujú. Esa energía extra que Sí, sí, coge claro, claro. Es. a través del deporte, para mí, yo he sido muy deportista, pero lo más espectacular que hay en esta vida, hay muchas cosas, ¿no? Digo, pero para mí, a nivel de compartir con más gente, era la celebración de un gol. Cuando meto un gol, tú te quieres abrazar con la gente. Correcto. Entonces, el triunfo en Formar equipo, la gente eso es una de gozada. compartir. Somos al final una tribu. Exacto, digo, conectar y- compartir el triunfo es una de las Sí. mayores gozadas que hay en esta vida, ¿verdad? Dice, Porque solo tiene gracia, pero no es igual. da igual. No Entonces, tiene- los deportes de equipo, entonces a mí el remo me fascinó. Entonces me Mm. ayudó mucho por mindfulness, que fue Ah. la siguiente. Entonces fue deporte primero. Después fue la incorporación de yoga Ah. y a partir de ahí fui conociendo técnicas de meditación, Ujú. con lo cual Ujú. la incorporación de lo que es meditación, mindfulness, Mm. con todo lo que es ya deporte, pues te vas dando cuenta que con pequeños hábitos te fueron generando otros nuevos, como que cada vez te alimentabas mejor. Claro, tú sabes tu época de retomar el deporte, pero tú venías del fútbol. Yo venía del practicando fútbol, desde estuve en el joven. Málaga, sí, desde el principio. Estuve en el Málaga desde el principio de las categorías más inferiores hasta prácticamente. Tenías una Las carrera puertas. prometedora como Julio Sí, Iglesias. sí, además era capitán del equipo, todo el que me conoce, me conocen todavía mucha gente, y dejé el fútbol, lo dejé Sí, con sí, sí. 19 años. Mm. No paraba de lesionarme, llegué un día, tuve un cabreo mental conmigo mismo Y ahí- y tomé la determinación de dejar el fútbol y lo dejé Mm. directamente. No me encontraba, no tenía capacidad de resiliencia en ese momento, Ujú. no era capaz de superar obstáculos, me encontré ahí en ese sentido, visto de la perspectiva, Ujú. abandoné una carrera futbolística Ya. por no tener una fortaleza mental en esa época. Es suficiente como para haber Mm. superado los obstáculos. Y También- decidí, También hay que saber retirarse. Cuando no toca algo, no está uno preparado, que lo dejé esa dolor- directamente con eso. Fue algo más bien impulsivo, de las tripas. Sí, sí, fue una Es impulsiva. que no podía seguir así. Y... Fue impulsivo y lo dejé, yo eso lo he tomado. Pero bueno, acciones impulsivas lo he tenido durante muchas veces en mi vida. Y al final, pues, de llevarte por la emoción, tomar decisiones con la emocionalidad no es Ya. lo mejor. Bueno, Entonces, tiene su función a veces las emociones, pero depende. A veces no nos hacen decidir bien, ¿no? eso me ha dado, pues, todo ese ensayo y error de mi personalidad. Pues al final lo que te ha dado es que cuando ya llega el momento determinado, en base a toda esa experiencia,
tú dices, no, yo no tomo decisiones importantes hasta 24 horas después del calentón que tenga en el momento. Sí, sí. Porque al día siguiente las cosas las veo completamente diferentes. Y esa es una realidad. Entonces, viendo el impacto de esa emocionalidad que tenía en mí, pues claro, me interesaron todas las cuestiones como la meditación, el estar presente y demás, todo eso pues me dio muchísimo. Entonces, esos hábitos, básicamente, me fueron dando disciplina. Y el tener disciplina contigo mismo, que es muy difícil, pues te da unos patrones que te ayudan a seguir el curso. Entonces vamos para el norte, en la montaña, y ahora viene la montaña para arriba, ahora no sé exactamente por dónde, acabo de dar la vuelta, tengo que mirar al sol, mirarme para atrás. Necesitas fortaleza física para seguir andando para allá, tengo sed, llevo yo 2 días sin comer, pero sigo tirando para allá. Entonces, si estás preparado, pues esos obstáculos, pues progresivamente al principio, que son muy grandes, conforme vas pasando, ya no son tan grandes esos, son otros que te van saliendo. Pero bueno, es una mezcla que te va dando. Y después el soporte familiar, en este sentido. Muy, muy importante, familiar, de pareja. Es muy importante en todo esto, porque al fin y al cabo, cuando uno llega a casa, pues tienes que compartir con otras personas. Pues sí, así es. Si volvemos al presente, incluso al futuro, y acabando un poco ya, quería preguntarte, yo creo que estás en un momento bonito de crecimiento, de proyectos muy, pues eso, muy ilusionantes. Si tuvieras que elegir un proyecto, te voy a poner un poco en un aprieto. A ver, algo que venga en este año, en el siguiente, que realmente te tenga muy ilusionado, que sea como un motor de vida, una motivación potente. ¿Qué proyecto elegirías de todo lo que hay en Todo Barro? ¿Qué es lo que más te genera ahora mismo? Pues ahora mismo hay varios que estoy ilusionado, pero hay uno especialmente que intentaremos hacerlo para tenerlo en final de año, pues sería el prototipo de la primera casa a todo barro. Es algo que llevo toda mi vida luchando para tenerlo, pues siempre me apasiona la arquitectura. No soy arquitecto, O sea, pero no es una maqueta, va a ser el prototipo de... va a ser, sería el prototipo de casa, entre comillas, virtual, con una zona determinada. No se materializará, pero lo tendremos todo realizado para ver si somos capaces el año que viene de materializarlo. Vale, pero es el paso Entonces, previo. para mí el objetivo es el paso previo, pero el paso previo es un primer paso que hay que hacer. Claro, necesario. Y es un desafío, porque ¿Y eso todo lo que en Málaga? En Málaga para final de año, el objetivo que nos hemos marcado. ¿Pero eso será un espacio visitable o verdaderamente no es un En lugar principio es un proyecto que tenemos que presentar para un espacio. Hay 2 o 3 espacios potenciales en donde podemos ubicarle ese proyecto, pero es el poder desarrollarlo, porque el desarrollo de eso implica el desarrollo de una serie de líneas de investigación que tenemos abiertas, entre ellas como la del puerto de Sevilla, de poder reutilizar, o mejor dicho, reciclar todo lo que son los lodos del dragado del río Guadalquivir, que actualmente son considerados un residuo y no saben qué hacer con ellos. Entonces nosotros tenemos varias líneas de investigación para desarrollar como materia prima, utilizar dentro del proceso de circularidad y poder sacar varias líneas de productos, que todas esas líneas de productos estarían conectadas en esa potencial casa. Entonces, es cristalizar un sueño en realidad. Sí, eso sería la meta. La concepción más teórica es aterrizar por fin en un lugar físico y poder sacar un tipo de casa y inspirada en la arquitectura tradicional andaluza, bioclimática, bonita y estética, porque si no... Sí. Pero potenciando todo lo que sería la vegetación que debería de estar y no la que desgraciadamente suele estar en todo tipo de viviendas que se van haciendo. Eso para mí sería un sueño, porque al final generaríamos una casa que estaría, dentro de mi concepto, es una casa viva, que potencia la vida. En donde tú, aparte de poner la casa, estás pensando... Eso es orgánico, de verdad, verdaderamente orgánico. Sí, porque es más un lujo que tengas tener hoy pájaros en tu jardín. Sí. Los que estén viendo el vídeo verán imágenes seguramente superpuestas de, fotografías sobre todo de obras vuestras, y yo siempre que veo todo lo que hacéis me hace pensar que el futuro no era como imaginábamos, no solamente naves espaciales, sino esos lugares acristalados y minimalistas, sí o sí, o sea que hay otra opción mucho más viva, orgánica e integrada con el espacio natural, sobre todo, que no sea una nave espacial que ha aterrizado
en medio de un bosque y se ha cargado todo lo que hay alrededor y ha plantado Con muchos césped con LEDs, piscina. con muchos materiales metálicos. Algo integrado, orgánico y natural. Yo creo que lo mejor es que sea discreto con la naturaleza y ayudarla a potenciarla alrededor de lo que es la vivienda. Y son tiempos importantes, para que haya este tipo de, yo diría casi de transgresión, de romper un poco la tendencia a ir hacia un futuro demasiado industrializado, con entornos demasiado, no sé si es justo decir fríos y demasiado, tal vez funcionales puede ser, pero dejando un poco de lado, en fin, la naturaleza. Desnaturalizado. Desnaturalizado, correcto, sí, era una buena... Entornos desnaturalizados, entornos más naturales, sí. Integrados, en donde la vivienda esté en su justa medida, no necesita, y en donde el verdadero lujo, que para mí voy diciendo, es el ecolujo. Y el ecolujo, a día de hoy, ¿qué es? Pues el ecolujo a día de hoy es poder tener zonas ajardinadas en donde potencie la biodiversidad de la zona y no que pongas el césped o que pongas plantas tropicales que no te vienen para nada y te consume una cantidad de agua tremenda, porque no lo necesitas. Entonces yo creo que en el momento que hayan ejemplos arquitectónicos en donde se pueda ver esa tradición andaluza con un diseño bueno a día de hoy, pero con una potenciación de la vegetación, yo creo que todos tiraríamos para ese tipo de casa y no tiraríamos para las naves espaciales que llegan. Yo diría que sí, y yo soy muy me gustan las naves espaciales, cuidado, pero cuando, a mí también, cuando veo lo vuestro me fascina, efectivamente. Pero yo creo que sigue siendo la Alhambra uno de los sitios más visitables y toda la gente va poniendo a la Alhambra porque tampoco hay muchos más ejemplos a día de hoy de casas con estilo, con lenguaje actual. Pero bueno, ese es el desafío y por eso estoy tan ilusionado. Digo, a ver si llegamos a final de año y como mínimo podemos tener pues ojalá sea el virtual de esa casa con todos los materiales instalados. Ojalá pase todo eso en el 2025 y si no en el 2026, pero hay un montón de cosas súper interesantes. Pedro, que te deseo lo mejor. Me ha encantado hablar contigo y aprender un montón de cosas que en realidad son poco conocidas, creo, para el público en general. Todo este, desde luego, lo que hacía yo creo que es muy pionero y tú también eres una persona muy especial, por la parte de inspirar y en fin, y de liderazgo, que yo creo que me parece que necesitamos más figuras así como tú. No quiero adularte demasiado, pero creo que necesitamos más personas que sepan comunicar y que tengan esta sensibilidad, porque si no todo va a ser, efectivamente, como decimos, pues muy homogeneizado. Al final, la globalización tiene esa parte peligrosa, ¿no? De que seamos todos como robots, ahora que tenemos también que lidiar con ChatGPT. Entonces, esta parte tan humana de todo lo que tú planteas, yo creo que es un valor importantísimo. Así que muchas gracias por estar en Elemental con nosotros y te esperamos siempre. Pues muchas gracias, Alberto. Me lo he pasado muy bien y espero que me invites a futro con otro y yo te diga, pues mira, aquí está la casa. Iré a visitarla. Y no haya sido un sueño irrealizable. Si yo pudiera verla, yo iré a verla y luego lo contaré. Pues nada, intentaremos enseñarla a futuro a la audiencia. Muchas gracias a ti por invitarme. Muy bien. Chao, chao.